¿Qué tal? La manifestación de Barcelona y el ataque terrorista a gran escala de Hamás a Israel han puesto al descubierto, más si cabe, la bajeza moral de nuestro gobierno. ¿Qué se puede esperar de una banda liderada por un mentiroso patológico, un narcisista y un traidor a la democracia como Pedro Sánchez? De ahí para abajo nos encontramos a Yolanda Díaz y compañía. Y no es solo Podemos. El PSOE y el PSC se bañan en un auténtico estercolero ético que, no nos engañemos, a millones de españoles les da igual, porque la verdad es que o no son conscientes o lo comparten, mostrando los síntomas de una sociedad enferma que va por muy mal camino. Hace casi un siglo, esta misma izquierda nos llevó así a una guerra civil y no ha evolucionado. Vamos por partes. Iceta, Bolaños, el PSC, etcétera, se han lanzado en estas horas a desacreditar a los miles y miles de ciudadanos que se manifestaron en Barcelona el domingo contra la amnistía a un delincuente golpista como Puigdemont. Les han dicho, fíjense, entre otras cosas, que son nostálgicos de la confrontación y el enfrentamiento. Bien, la manifestación de ayer estuvo repleta de catalanes llegados allí, entre otros muchos, en los años 50 o 60, los llamados charnegos de forma despectiva por el nacionalismo catalán, xenófobo, racista y nazi, de derechas o de izquierdas, son iguales, y que han sido generación tras generación estos charnegos progresivamente denigrados y recluidos física y emocionalmente en un gueto, especialmente ya en democracia, como los judíos en Alemania nazi. Esta es la realidad de Cataluña, como la del País Vasco y zonas de Navarra. Mi yerno me llama emigrante. Me decía ayer en el Paseo de Gracia de Barcelona una mujer trabajadora, currante aún pese a su edad, llegada de Andalucía a Cataluña en 1962. A mí me gritaron el otro día en el metro: vete a tu puto país. Me contaba también una señora llegada en 1956 desde Extremadura, casadas ambas con catalanes, toda su vida allí para terminar así, en el fascismo. Quienes se sienten españoles en Cataluña defienden la Constitución, quieren el español para sus hijos en las escuelas y quieren sobre todo vivir en paz y expresarse con libertad. Toda esa inmensa mayoría social de Cataluña viven acosados y hostigados por el nacionalismo y la Generalitat, y su día a día es un sin vivir. Viven en las catacumbas de la persecución social y política. El PSOE y el PSC, ausentes ayer de la manifestación, presentes en la de hace 6 años, son cómplices del fascismo que gobierna en Cataluña y con el que ahora se alían por 7 votos, por 7 diputados. Ellos, el PSOE y sus aliados, sí son fascismo puro y no Vox. Bolaños e Iceta, que no son más que unos pobres hombres, se permiten insultar a estas señoras, por ejemplo, trabajadoras, y a millones de catalanes para justificar su bajeza moral de rendirse ante unos golpistas, ante partidos como Junts o Esquerra, a quienes hasta hace pocos meses el PSOE consideraba racistas y xenófobos. Pero más allá, el brutal ataque terrorista de Hamás a Israel ha desnudado, si cabe, más todavía al resto del gobierno, a la parte comunista que lidera ese personaje para masas iletradas llamado Yolanda Díaz. Las declaraciones o tweets de Díaz, de Yone Belarra, de Irene Montero, de Isa Serra y del resto de basura ideológica que puebla el gobierno de España dan asco, mientras vemos a niños israelíes encerrados en jaulas como animales, o entregados a niños palestinos para que les peguen palizas, o el secuestro, humillación y asesinato sistemático y masivo de mujeres, llamándolas, los terroristas, concubinas o esclavas. Su destino dramático está claro: ser como mínimo violadas, si no asesinadas. Los aliados de Hamás están en el gobierno de España, por muy duro o exagerado que pueda sonar esto, y no desentonan con un Bildu lleno de terroristas, o Junts, Esquerra y el PNV. Sí, el PNV también. ETA hubiera acabado con la amnistía del 77 si Arzallus no hubiera ido a Francia a convencerles de que siguieran matando. Esa es la realidad. Aquella amnistía de verdad, la del 77, al PNV y al separatismo catalán, al de Pujol, no les convenía. El crimen, la violación de mujeres, el secuestro y asesinato de niños, esto es lo que en estas horas aplaude la izquierda española. Pero peor, esto es lo que aplaude ante la comunidad internacional el gobierno de España, que preside ahora mismo la Unión Europea. Este es el papelón del felón de Sánchez, el que nos hace pasar por unos votos para su investidura ante la comunidad internacional. Pedro Sánchez ha sido incapaz o no quiere poner orden en su gobierno ante semejante barbarie y prefiere callar porque su permanencia en Moncloa depende no solo de los filoterroristas de Bildu o no solo de los golpistas de Cataluña. Depende también de esa amalgama de comunistas y extrema izquierda
que lidera Yolanda Díaz en su mundo de cohetes y de horizontes. Es tan mentirosa esta mujer que ha dicho que aquí en Madrid, atención, los padres del colegio de su hija le agradecen en la puerta que fuera a ver a Puigdemont. En fin, comunista de salón, dedicada en sus horas de trabajo, por cierto, a visitar tiendas de marca en grandes almacenes con sus escoltas, a la que aplaude, por supuesto, la masa borrega que le sigue, cargada de odio y de sectarismo. Por eso la izquierda española siente esa proximidad, no con la causa palestina, con Hamás. Les viene de tradición política, la del crimen y el asesinato. No hace ni 10 años, en 2014, Yolanda Díaz se mostraba partidaria en la televisión pública de Galicia, con total naturalidad, de instalar la república en España, cortándole la cabeza a los reyes y cosas así. Entonces Yolanda Díaz era morena y vestía ropa barata. Ahora vive en un ático de lujo del ministerio y viste ropa de marca. Esta es la imagen que damos ante el mundo en estas horas críticas, que describen casi mirando al planeta desde Oriente Medio, a Ucrania o a África, el escenario de una preguerra mundial. Occidente y en concreto Europa tienen un gravísimo problema que no quiere ver. Las escenas de manifestaciones de júbilo en favor de Hamás, permitidas con naturalidad en nuestras calles, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Bélgica, en Canadá o aquí mismo en España, entre otros muchos países occidentales, solo exhiben como la punta de un iceberg una mínima parte del problema que tenemos dentro. Hay una invasión en marcha, lenta pero continuada, por la vía demográfica y migratoria, entre otras, del islamismo radical en sus diversas versiones y de ideologías totalitarias que son la versión 4.0 del comunismo. Una invasión consentida por el paparatismo occidental de intereses diferentes, pero unidas en el objetivo de derrocar nuestras democracias. Se aprovechan precisamente de nuestras libertades para alterar nuestra sociedad y nuestros valores. Pero Europa no lo quiere ver. Mientras nosotros tenemos perros y ellos tienen niños a mansalva, gracias a nuestro estado del bienestar, mientras usan culturalmente además a la mujer como arma, despreciando su dignidad y sus derechos. Eso ocurre también ya en muchos barrios y ciudades de España, aunque no queramos verlo, aunque tengan pasaporte español, como les pasó antes a franceses, belgas o suecos. Por eso Hamás exhibe como un trofeo a esa chica alemana medio desnuda y asesinada, o con perdón, se mean en el cuerpo de otras mujeres asesinadas. Eso es lo que apoya Yolanda Díaz y refrenda con su silencio Pedro Sánchez. El mismo, fíjense, Festival por la Paz, con numerosos extranjeros llegados de Europa, donde esa chica fue asesinada, invadido por terroristas palestinos llegados en parapente, es la expresión de la estupidez occidental, de la idiotez de confrontar con flores y buenas palabras al mal, a bestias que son simplemente animales. Hoy en Barcelona ha habido una manifestación, había banderas LGTBI en una de esas manifestaciones de apoyo a los palestinos. Y yo me pregunto, ¿por qué no van una temporadita a vivir a Gaza o a Cisjordania con su bandera LGTBI y a expresar allí, por las calles de Gaza o de Cisjordania, libremente su sexualidad, como aquí? Porque saben cuál sería su destino. En Barcelona, sin duda, es fácil manifestarse en favor de Hamás. Es una guerra entre el bien y el mal, e Israel es nuestra primera trinchera. No hay otra, barbarie o civilización, como la admirada Oriana Fallaci dijo ya hace muchísimos años. Este es el mundo idiota en el que vivimos. Es la decadencia de Occidente en directo, salvo que la evitemos.